La clase. Ahí estamos. Muy bien, déjenme cerrar la clase de delante para que no se me confunda. Ahí está. Entonces, ¿hicieron lo que les pedí, chiquillos, de hacer esos planos cartesianos en su cuaderno? ¿Lo hicieron, los dibujaron, los dejaron listitos? Sí. ¿Sí? Los vamos a ocupar el día de hoy, así que espero los hayan dibujado, los hayan ocupado, porque Yo los ya vamos... no lo hice porque no sabía cuántos cuadritos eran de... Yo les dije que de tenían que esto. hacerlo. ¿Y sí? ¿Se escribe eso? Sí, ese es el título de hoy, y sí. Conozcamos el plano cartesiano. Okay. El día de hoy, chiquillos, vamos a conocer mejor el plano cartesiano, vamos a entender algunas propiedades que tiene, unas características que tiene el plano cartesiano, y vamos a empezar a dibujar en él, a partir de los puntos que vamos a ir dibujando, fijando y encontrando en el plano. ¿Florencia? Tío, aquí tengo tipo dos respuestas. La primera es que no lo puedo hacer porque no sabía cuánto. Y la segunda es que sí lo puedo hacer ahora. Cuando hagamos el momento de la actividad, lo pueden ir haciendo en el momento. Si les voy a dar un ratito también, porque obviamente puede algunos que no los hayan alcanzado a hacer. Así que en el ratito del momento de la actividad, ahí les voy a dar un momento para que puedan dibujar, ¿ya? Así que tranquilidad con eso, no se preocupen. Mientras tanto, chicos, el título de hoy es Conozcamos el plano cartesiano. Vamos a conocerlo mucho más, aparte de lo que estuvimos haciendo el otro día, de ir entendiendo características de él, y vamos a empezar también a hacer dibujos y empezar a generar figuras que nos van a servir, chiquillos, como bien les decía, para poder entender el gran concepto, lo amplio que es este plano cartesiano. Avísenme, chicos, cuando estén listos. ¿Tienen el título listo? ¿Para que Listo, tío. Sí, los demás. Veo ahí la Sofi que le está sacando punta a su lápiz. Listo. Sí, Sofi Molina. ¿Está listo? ¿Tu título no lo copió? Sí, que le había sacando punta y dije que solamente no había alcanzado a copiar. Yo sí, tío, hace Estoy rato. haciendo los planos. Ya, tíos, el objetivo de la clase del día de hoy van a ser dos. El primero va a ser ubicar y concoer, nada que ver, está mal escrito, debería ser conocer, ahí sí, ubicar y conocer las propiedades del plano cartesiano. O sea, vamos a volver a recordar cómo era que ubicábamos puntos en el plano cartesiano, cómo es que íbamos fijando los puntitos adentro de él. Y vamos a también reconocer características, propiedades que tiene este plano cartesiano que nos van a ir sirviendo, chiquillos, para poder entender de mejor manera este plano. Y obviamente, luego de que entendamos estas dos cosas, vamos a dibujar en el plano cartesiano. Sí, Martina, se copia. Por favor, como siempre, anota los objetivos de hoy. Felipe. Se copian los dos, o sea, se copian los dos objetivos o se Sí, pueden... Felipe, se copian los dos objetivos. Ah, ya. ¿Y dónde está el otro? Vamos a recordar lo que estuvimos viendo en la clase anterior de cómo ubicar los puntos en el plano cartesiano. Vamos a dibujarlos, obviamente. Y vamos a definir características. Y con eso vamos a también empezar a formar figuras, a armar figuras en el plano cartesiano. Y entender las reglas, chiquillos, que tenemos que necesitar y entender para poder dibujar ese plano cartesiano, en ese plano cartesiano. ¿Me avisas cuando esté listo, chiquillos, por favor? Listo, tío. ¿Ya? ¿Para sus compañeros también? Listo. ¿Tío, se escribe? Sí. Ah, profe, espérame. Me avisan cuando esté listo, chiquillos, para que vayan, continuemos.
¿Estamos, chiquillos? ¿Están listos los objetivos? A mí me falta. Yo voy en cartesiano. Me falta el segundo, tío. ¿Ya? ¿Me escucha bien, chiquillos, que me dice que tengo conexión inestable? Sí, tío, sí se escucha Sí, bien. tío. Está bien. Que de repente, no sé por qué el Meet pone conexión inestable y cuando no lo hay. Así que deben ser mañas de. Bien. Lo primero que vamos a hacer, chiquillos, lo primero que vamos a hacer hoy día es que vamos a recordar eso que estuvimos viendo en la clase pasada, de cómo ubicar puntos en el plano cartesiano. O sea, nos vamos a recordar cómo es que los ubicábamos y recordar eso también, que decíamos que no daba lo mismo, obviamente, el orden en que nosotros dibujáramos. Así que vamos a recordar. Vamos a recordar entonces, como dice Chiquillo, esta parte no es necesario que la copien. Ubicamos puntos del plano cartesiano, recordemos. Entonces, recordemos, chiquillos, que para ubicar puntos en el plano cartesiano de coordenadas A, D, primero se busca el punto en el eje X y luego se busca en el eje Y. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cuando dibujo, primero busco el número por acá en el eje X y luego subo por el eje Y. Y donde ubicáramos el punto, tenemos unos chicos que va a activar la pizarrita como siempre, nos sirve muchísimo. Que yo cuando ubicaba el punto le tenía que asignar una letra, ¿cierto? Por ejemplo, si yo colocaba el punto ahí, con el punto blanco no lo van a ver nunca. Deme un segundo, chiquillos, ahí sí. Si yo colocaba ahí, le colocaba una letra. Voy a hacer, por ejemplo, la letra P. Por ejemplo, yo podía colocar un punto acá, por ejemplo, la letra A. Un punto ahí, la letra D. Pero siempre, chiquillos, cuando nosotros ubicábamos puntos en la recta numérica, digo, en el plano cartesiano, perdón, mirábamos primero la coordenada del eje X y luego la coordenada del eje Y, o Y también que salía. Entonces, por ejemplo, si nos dicen que tenemos un punto A, por ejemplo, de coordenadas 3,5. Vamos a preguntar ahí. Lucas, ¿qué pasó? ¿Puede volver un poquito al objetivo? Ya. Tío, ¿no se escribe? Espera un momento, que Lucas quería volver al objetivo. ¿Ya? ¿Lucas? Sí, ahora sí. Ya, vamos entonces. Por ejemplo, buscamos que tenemos el punto A, por ejemplo, de coordenadas 3,5. ¿Dónde buscábamos entonces el 3, chiquillos? ¿En qué eje? ¿Abajo o arriba? ¿En horizontal o Abajo. vertical? Abajo. En el X. Tío, esta Sí. clase la va a publicar. Sí, chiquillos, un tema de internet que tuve en mi casa, no puedo publicar la clase de ningún curso, así que yo creo que las voy a publicar acá en el colegio para que tengan todas sus clases ahí ordenaditas. Ah, ya. Ya. Entonces, en el X buscamos el 3, ¿cierto? Y después, el 5, ¿dónde lo buscamos entonces? En la línea el de I. la I. En la línea del Y. Entonces, el 5 está acá, el 3 está aquí, el 5 va ahí. Entonces, el punto A va ahí, ¿cierto? ¿Está bien ubicado el punto A ahí? Sí. Sí. Si yo coloco el punto B ahí, por ejemplo, ¿puedo saber, tíos, la coordenada que tiene? Sí, Joaquín. Solo lo de arriba. Mariana, Ah, era para decir cuál era. dímelo. 8 séptimos. 8,7. 8,7, ¿cierto? Primero vemos en el X, está en el 8, y luego en el Y está en el 7, ¿cierto? Entonces, esa regla no cambia, que el 8,7, Que o van a escribirlo ubicando, ¿no? Porque cualquier sale- punto que ubiquemos en el plano cartesiano, chiquillos, siempre lo debemos ver primero en el eje X y luego en el eje Y. ¿Ya? Así que copien solamente el encabezado. Esta parte no este plano no lo dibujen porque voy a hacer un plano después. Otro ejemplo que se pueden, si quieren, lo copian. Así que escriban solamente ubicando puntos en el plano y lo que está acá arriba. Sí, Joaquín, se escribe. Joaquín Miranda, ¿qué me iba a decir? No. Ya. Entonces, ahí
Escriban esa parte, por favor. ¿Me dicen cuando esté listo, chiquillos? Profe, ya escribí punto en el plano. Ya. Escriben ahí el encabezado. ¿Y sí? ¿Qué dice abajo de ubicando? Es que no lo alcanzo. Ah, perdón, está la pantalla de la pizarrita. Déjenme por correcto para que... Ahí está. Ahí sí, ¿cierto? ¿El profe también se escribe a donde dice recordemos? Sí, solamente se escribe, no dibujen el plano cartesiano porque en el ejemplo que viene lo vamos a dibujar recién. Revisemos cuando estén listos, chiquillos. Listo. Ya, ¿y los demás cómo van? Voy en Cebú. Yo voy en ubicar. Yo voy de coordenadas. Sí. Ya. Tranquilos, chiquillos, sí. Unos momentos más y pueden seguir. Vamos a seguir. Ya, vamos a esperar a sus compañeros. Profe, ¿esta clase a las cuándo termina? A las 11:30. Ya. Yo creo, chiquillos, que como a las... a ver, 10 para las 12, 10 para las 11, perdón, vamos a hacer un break y vamos a tomar unos 10 minutitos, 5 minutitos y luego seguimos el resto de la clase con ejercicio. Así que ¿A qué hora dijo, tío? yo creo que a las, a ver, 10 para las 11 más o menos, por ahí. 10 para las 11, ok. Más o menos por ahí. ¿Estamos listos, chiquillos? Yo estoy copiando lo del plano cartesiano del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Yo 8, dije que eso 9. no se copiaba, recuerden que solamente la parte de arriba, dije que en la siguiente parte después vamos a copiarlo, esto solamente para recordar. ¿Ya? ¿Seguimos entonces? No, profe. No. ¿Verdad? Dice cartesiano. Gracias, vamos a arreglarlo al tiro. Gracias por ahí por el aviso. Es cartesiano, no cartesiano. Menos mal y yo le escribí bien. Sí, pues si dieron cuenta que estaba bien, no hay problema. Terminé. Ya, vamos a esperar a sus compañeros para seguir. Listo. Ya, ¿estamos entonces? Ya, damos más ejemplos entonces, tío. No. Tío, no. Tío, ¿puedes retroceder para sacar una foto? Ya, chiquillos, que estemos en online no significa que tienen que demorarse más. Tengamos 2 horas, no significa que tienen que demorarse más en copiar. Si ustedes no se demoran tanto. Y ahí está. Ya, tío, gracias. ¿Ya? Entonces, veamos. Benjamín, ¿está por ahí, Aldunate? Sí. Ya. 4,6, el punto A. ¿Qué tengo que ver primero para poder ubicar ese punto? Benja. ¿Qué ¿A tengo que dónde hacer está la X? ¿Y qué en el X? ¿Y qué busco en el X? ¿Qué número? El 4. Ya, entonces buscamos el 4, ahí está. Al tiro te doy la palabra, Florencia, espera un poquito. Y después, en el Y, buscamos el
6. ¿Estaría bien ahí colocar el punto A? Sí. Ya, podemos colocar solamente la letra A o la coordenada con N. Gracias, Benja. Florencia, Es que yo tengo que hacer, por ejemplo, 9 cuadritos y 9 De nada. para abajo, ¿no? claro, Para, hacer la línea. Pero Quiero. hagan solamente esta. Aprovechen sus cuadritos y hagan esa línea nomás, esa línea del eje X. Yo quiero. ok. Felipe, Sí, yo quiero hacer una también. ya Felipe, haz el de la letra B. Ok, en el X tengo que buscar el 8, que ya lo encontré. Ya, está ahí. Y el 2, que también lo encontré, que está en el eje Y. ¿Está bien ahí, Felipe? Sí, está bien. Ya, genial. Agustín me había dicho que también querías hacer uno, Ya no quiero. ¿no? Ya. ¿Quién quiere hacer el punto C? Cristian. El 5 está en el eje y X y en el otro está en el eje Y. También. ¿Está bien ahí el punto C, Cristian? Sí. Sí, ¿cierto? Ahí coincide que el eje X y en el eje Y buscamos en ambos puntos el 5. Muy bien. Claro, chiquillos, ¿alguien todavía no puede, le cuesta todavía ubicar los puntos en la recta numérica? De Recta hecho, numérica, no plano ahí cartesiano. tenemos una figura, un cuadrado. Todavía no podemos armar figuras, pero ¿se dan cuenta cómo vamos armando? Benja, Profe, en los cuadritos que hicimos en la semana pasada, ¿eso hay que hacerlo en los cuadritos? todavía no. Todavía no. Ahora sí, en lo que viene ahora las propiedades, cuando empecemos a dibujar, vamos a empezar a ocuparlos. Por eso les pedí porque vamos a dibujar en ellos, ¿ya? Entonces, todavía todos claros, chiquillos, con esto, ¿cómo se hace? ¿Cómo se ubican los puntos? Sí, ¿Alguien todavía no lo entiende o todos lo entienden? yo lo entiendo. El Agustín, el Alonso, el Benja, la Cata, la Connie, el Cristian, el Felipe, la Fernanda, la Florencia, el Francisco, la India. ¿Lo entienden? Sí, yo La sí. Isi, el Joaquín Cortés, Sí. Joaquín Miranda, el Lucas, el Michael, la María, la Mariana, la Martina, las dos Martinas, Yo sí entiendo. el Mateo, la Montserrat, el Mateo, la Montserrat, mira después ahí, esto, la Monse, el Renato, el Sergio Marín, el Sergio Ursúa, ¿lo entienden? Tío, yo desde la primera vez entendí. Yo sí. Así que de eso ¿Sí? no se preocupe. La tío. Sofi y la Violeta también, ¿lo entienden? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, ¿qué corresponde ahora? Ver cosas que debemos saber del plano cartesiano. Hay cosas que tenemos que saber del plano cartesiano que son súper importantes, que son, yo creo que, datos muy importantes. Y ahora sí, Benja, y todas y todos, vamos a ocupar uno de los planos cartesianos que hicimos el otro día para ver un ejemplo. Gracias, profe. Florencia, Es que tío se tenía que escribir la otra. el plano, no, ¿Y el ejemplo? tampoco. Es solamente para recordar, porque ya tuvimos, el ejemplo lo habíamos notado el otro día. Ah, yo estaba haciendo el... No te preocupes, ahora sí voy a dejarles tiempo para eso. Bien, cosa entonces que debemos hacer del plano cartesiano, chiquillos. El punto Yo 0,0, por un momento pensé que el ejemplo era la actividad. míos, el punto 0,0, es decir, donde tengo que buscar 0 en el X y 0 en el Y, le vamos a poner un nombre. Y debemos saber que el punto 0,0, chiquillos, se le llama el punto de origen en el plano cartesiano. ¿Por qué? Porque desde el 0, punto 0, del 0,0, el punto 0,0, que lo vamos a Porque eso mostrar es que empieza el empieza, fíjense, vamos a porque mover lo la que pizarra empieza de acá, el plano del lugar. Tío, ¿eso se escribía? Y esperemos, chiquillos, voy a volver al tiro a esta. Esperen. El 0,0 está ahí, ¿cierto? 0 para el X y 0 para el Y. Si se fijan, donde yo ubiqué el punto, desde ahí empieza a contarse hacia la derecha
y desde ahí se empieza a contar hacia arriba, ¿cierto? ¿Lo ven? Ahí está el 0,0. Ahí se empieza, desde el 0 se cuenta por el eje X y desde el 0 hacia arriba en el eje Y. Si se dan cuenta, ese, por así decirlo, ese punto es el origen de todo el plano cartesiano, porque desde ahí empezamos a formar el plano cartesiano por el eje X y desde aquí empezamos a formar el plano cartesiano por el eje Y. Por eso, tíos, es que el punto 0,0, que ubicamos ahí en el plano cartesiano, si ustedes quieren, lo ubican también en uno de los que hicieron, es que se llama el punto de origen del plano de cartesiano. Es decir, parte desde ahí. Todo comienza desde ahí. ¿Se entiende? ¿Por qué se le llama punto de origen? Chiquillas y chiquillos. ¿Se entiende por qué se llama punto de origen? Sí. ¿Sí? Además, chiquillos, dice, porque con él empieza todo, como dice el Michael, muy cierto eso. Dice, además, el orden de lectura de las coordenadas nos da lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que leer el punto A, B no es igual que leer el punto B, A. Es decir, si yo leo el punto 3,5, no es lo mismo que yo lea el punto 5,3. ¿Alguien me podría explicar por qué no es lo mismo? Levantando la mano. ¿Alguien me podría explicar levantando la mano por qué el punto 3,5 y el 5,3 no son lo mismo? Sergio, dime. Porque cambia el lugar del ¿Cierto? Muy bien. Como dice el Sergio, leer la coordenada al revés o en otro orden de lectura no da lo mismo porque cada punto va a estar en un lugar distinto si lo leo de manera distinta. Es decir, si yo leo 5,3 va a estar en un lugar del plano, pero si yo coloco el 3,5 va a estar en otro. Así que, para que se convenzan aún más de ello, luego de que copien esto, en uno de los planos cartesianos que hicieron, ubiquen el punto 5,7 y el 7,5. Así que luego de que copien, en uno de los planos cartesianos, ubiquen el punto A y el punto B en esas coordenadas. Esos son los mismos números, pero leídos al revés. Y díganme, ¿qué tan distintos se ven? Así que cópienlo y luego en un momento voy preguntándoles los que cuando hagan ese dibujito, esos puntitos en el plano cartesiano, ¿qué tan distintos se ven? Una pregunta, tío, ¿cuántos números Felipe, no olvides levantar la mano. Perdón. Pero dime nomás. ¿De cuántos números tiene que ser el plano cartesiano? Yo creo que idealmente 9 por lado. Ah, 9 en el X y 9 en el Y. Ocupen de cuadritos. 1, 2 cuadritos, 3 cuadritos, ¿ya? ya. Ya. Copien esos, chiquillos, y vamos a ver. Luego vamos a comprobar nuevamente qué tan distintos son. ¿Ya? Ahí lo hacen, después lo dibujan y me dicen, después voy preguntándole a algunos qué tan distinto fue. ¿Ya? Ahí cuando terminen los demás me van diciendo. ¿Hicieron también lo de los puntitos en uno de los planos cartesianos, chiquillos? Ah, tío, el punto ¿en qué va? ¿En el 0,0? Sí, anoten el punto 0,0, pero también hagan lo que les dije de ver cómo se vería de distinto el punto 7,5 y el 5,7 que están ahí en uno de los planos cartesianos y vamos a ver qué se ve. Yo creo que no es ninguna la diferencia porque total son los dos lo mismo, solamente que están al revés. Entonces nos dan lo mismo.
Por eso les digo, miren, hagan el ejercicio de ubicar esos dos puntos, el punto 5,7 y el punto 7,5, y díganme No qué te tal. fueron a lo mismo. Nos da lo mismo, ¿cierto? Y ¿quién todavía no termina de copiar? Yo, Lucas, voy además. Ya. Ya, vamos a esperar a los que faltan, chiquillos, y vamos a continuar. ¿Estamos listos, chiquillos, ahora sí? No, voy en Ya. coordenadas. Ya, un momento más. Tío, ¿Sí? ¿pero qué pasa si el puntito me queda como al medio del cuadrito? Tiene que quedar justito en la punta. Mira, les voy a mostrar. Miren. Imaginando que este es su cuaderno, chiquillos. El que está ahí, es como que las líneas son los cuadritos. Entonces buscamos 5, por esa línea, ahí está el 5, y el 7 se busca por la línea de ahí, ¿cierto? 5 por el eje X y 7 por el Y. Quería justo ahí. Quería como una esquinita, Florencia, ¿te das cuenta? Ah, ok. Y el Entonces Y, entonces lo tengo que hacer de nuevo porque no puse así como la línea de los no es numeritos. necesario, Florencia, ocupa los cuadritos del cuaderno para hacer eso. Sí, pero la línea que aparece abajo, por ejemplo, o sea, Ah, el Yo eje X y el no eje Y. tengo cuadrito en el cuaderno, así que lo tengo que dibujar todo. Ah, ya. Y el punto B está en 7,5. 7 en el X, 5 en el Y. O sea, ahí. ¿Se dan cuenta, chiquillos, que no es lo mismo? Queda aún más claro que no es lo mismo leer los puntos al revés. Que el X y el Y, al leerse en el orden que corresponde, van a dar ubicaciones y puntos distintos donde van a estar estas coordenadas. ¿Ya? ¿Quedó claro entonces, chiquillos, que no da lo mismo cómo se lee? Sí. Chiquillos, ¿sí? ¿Y cómo se llamaba este punto de acá abajo que acabo de marcar? Ese de ahí. Punto de origen. O también llamado, unos le llaman simplemente el 00. 0,0. 0,0 o simplemente el 00. También hay gente que en general le dicen de esas tres maneras: punto de origen, punto 0,0 o bien el 00. El llamado, en el pasaje, en la cuadra lo conocen como el 00. Punto de origen, como bien dijo el Michael delante, es porque de ahí comienza todo, de ahí se empieza a construir el plano cartesiano. De hecho, si recordamos cómo era el plano cartesiano completo, acuérdense que tenía líneas para varios lados, tenía esos cuadrantes que lo llamamos, ¿cierto? El punto de origen va a formar el plano cartesiano para todos los lados, es decir, no va a haber distinción. Felipe. El que dijo la respuesta de ahora era yo, no era el Michael. No, sí me acuerdo, Felipe. No, que voy yo, es que el Michael delante dijo que el punto de origen era donde comenzaba todo, lo dijo en el chat ahí, porque con él empieza todo. Entonces, un poco del aporte que ambos hicieron, obviamente, un buen aporte, también decirlo esa manera. Entonces, cuando les diga el 00, ustedes saben al tiro que estamos hablando del 0,0 o del punto de origen, así que ni un problema. Bien, chiquillos, antes de irnos a nuestra pausa, no es una pausa comercial, obviamente,
Vamos a ver lo siguiente. Para formar figuras en el plano cartesiano, chiquillos, esto es importante. Esto lo va a ser lo último que quiero que copien antes de que nos vayamos al break. Dice, para formar figuras en el plano cartesiano, debemos ubicar los puntos necesarios en él. Es decir, dicen, forme la figura con los siguientes puntos. Y le van a mostrar, por ejemplo, 5 puntos seguidos. Usted los dibuja, los marca en el plano, y luego los une siempre, pero siempre, chiquillos, en orden alfabético. Algo que tiene de especial el plano cartesiano, chiquillos, que cada vez que ustedes quieran dibujar puntos, la gracia es seguir el orden. Es decir, si ustedes dibujan los puntos, los dibujan de manera correcta y luego los van uniendo en orden alfabético, se les va a formar una figura al final. Y siempre el último punto se va a unir con el primero. Es decir, cuando vayan siguiendo la línea, cuando lleguen al último punto, termínenlo uniéndolo con el del principio. ¿Felipe? Mire, tengo una duda porque lo que pasa es que si se puede, si para cuando uno está leyendo una coordenada en el plano cartesiano, por ejemplo, 7,5, ¿se le puede agregar otro número más, por ejemplo, para que sean de 3 cifras? Sí, pero eso es un plano cartesiano en 3 dimensiones, que eso todavía no lo vamos a ver. Ah, ya. Que habría un eje X, un eje Y y un eje Z, que sería el tercer eje, que es cuando hacemos figuras en 3 dimensiones. Pero eso todavía no lo vemos, así que calma todavía. ¿Ya? Entonces, para dibujar el plano, simplemente ubicamos los puntitos en todos los puntitos del plano y luego vamos uniéndolos en orden alfabético. Y el último punto, que cuando lleguen al último punto, cuando hagan la línea, la unen con la primera. ¿Florencia? Es que eso sí se escribe. Sí. Chiquillos, copien eso y desde este momento vamos a tomarnos 10 minutitos de descanso. O sea, terminen de copiar y vamos a tener hasta las 11 para que descansen un momento. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego vamos a volver con la actividad que vamos a ponernos a dibujar. Vamos a ponernos a dibujar figuras. Pero Si vamos a tener que cortar la clase. No se tienen que salir, chiquillos. No se tienen que salir de la clase. Quédense en la clase, pero vayan a buscar un vasito de agua, un vasito de jugo, algo para comer. ¿Cuánto tiempo era, tío? Tomen un poquito de aire, respiren, luego de que terminen de copiar. Por eso lo estoy dando Tío, un momento. Respiren y eso. 10 minutos. ¿empieza desde ahora ya? Desde ahora ya. ¿Los 10 minutos? Ya empezaron. Bueno, van a ser 12 en realidad. Hasta las 11. Ya hasta las 11 de la mañana, chiquillos, vamos a estar tomándonos un pequeño descanso para que terminen de copiar. Y luego lo que le quede de tiempo lo descansan, van a buscar un bajito de jugo, una taza de leche o tomar un poquito de aire, lo que sea lo que necesiten y luego seguimos, ¿ya? Porque para que después de la media hora que nos queda de clases nos dediquemos 100% a la actividad. Benja. Ya que descanso, ¿no tengo que copiar esto? ¿O sí? Si quieres terminar de copiarlo ahora, la idea es que lo termines de copiar ahora, Benja, y después siga. Luego tomes el descanso, ¿ya? Así que terminen de copiarlo y nos tomamos esos minutitos. Ya, entonces luego ahora. Ya, de hecho, si les falta, vamos a dar unos 2 minutitos más. Sí, pero aprovechen este ratito de descansar. Ya, yo voy a apagar la cámara por un momento, pero cualquier cosa van diciendo. ¿Ya? No se tienen que salir de la clase, ¿eh? ¿Por qué se dejó? Deja tu micrófono. Sí, ven que se te con el micrófono abierto. Ahí sí. Listo, tío. Ya, aprovechen este minutito de break.
Listo, profe. Ya, aprovecha este ratito, estos 9 minutos para descansar. Profe, ¿Sí? cómo se hacía el plano cartesiano? ¿Cómo lo tenemos? Haces la línea del eje X, luego la línea del eje Y y vas poniéndole 1, 2, 3, 4, tomando los cuadritos. ¿Ya? Así es más fácil. Como estoy acá, chiquillos, miren, estoy aquí, no sé si. ¿Me ven? ¿Me ven, chiquillos? Ahí sí. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? Está en el ¿Alguien patio, reconoce ¿no? esto? Está ¿Dónde es esto? ¿En el colegio? Sí, ¿pero en qué parte del colegio? en el... En el casino. En el casino. Aquí está rico acá afuera, se está súper bonito el día aquí, así que hay que aprovechar lo rico que está el día. Terminé. Aprovecha estos minutitos entonces, chiquillos, para descansar. Todavía quedan 6 minutitos, así que Profe, lo que viene después es solo una actividad. Lucas, las líneas del plano cartesiano iban adelante de los números o atrás de los números. a ver, como adelante, así como. Deja ponerlo de nuevo, espera. Así. Entonces, por ejemplo, lo haces, por ejemplo, desde. Ay, lo cambié para. Lo haces, por ejemplo, desde ahí, hacer la línea para allá, y después para arriba, y después la así para abajo. Y las dejas marcas. Oh, se cambió. Ahí sí.
Profe, ¿así? ¿Así no sé si se ve? Así mismo, muy bien, así. Esa es la idea. Tío, tío, tío. Una pregunta. Mm, ¿Qué le iba a preguntar? Dime, ¿Qué dime. le iba a preguntar? Se me olvidó. Ah, es que ahora, sí, eso. Es que ahora en estos 6 minutos, 5, no sé cuántos quedan, puedo hacer lo que me faltó, Sí, obvio. pero tío, tengo que hacer las 5 cuadrículas. Haz 4 por lo menos. Vamos a ocupar 4 ahora. Ah, ok, pero de 9 cuadritos. Sí, porque los dibujos que vienen son así. Sí, Ah, porque una la ocupamos para el ejemplo de que no da lo mismo y ahora la vamos a ocupar para la actividad. Vamos a ocupar 4. Por eso les pedí el otro día hacer 5 para que tuviéramos guardadas listas para la actividad. Chiquillos, por cierto, estos breaks que tenemos aquí entre medio de la clase, como ahora tenemos 2 veces a la semana y tenemos 2 horas seguidas, nos vamos a hacer todas las clases para que puedan descansar y así de vuelta de este break con todas las aquí. Siempre vamos a dividir la clase así, materia y luego después ejercicios, para que practiquemos en clase y todos ahí vayan a trabajar. Ya, tío, son las 11. Estamos entonces, volvemos de esta pausita de descanso para recargar un poquito de energía antes de seguir. Y vamos con un ejemplo. Vamos a mostrar qué pasaría con una figura que podemos armar con los puntos. Les voy a mostrar yo cómo hacerlo, pero para que se vayan haciendo una idea de cómo va a ir quedando después cuando lo hagan ustedes. Dice, déjenme activar la pizarrita. Eso lo tenemos que hacer en el segundo cuadrito. Este no, este es un ejemplo que voy a hacer yo. La actividad que viene después, eso la hacen en los cuadritos que vienen, ¿ya? Bueno, Ya, entonces, miren, dice, ubiquemos los siguientes puntos y luego unámoslos. Es decir, sigamos las instrucciones, esta como regla que tenemos que seguir para poder construir figuras con los puntos del plano. Entonces, dice 3,3. El A está en 3,3, está ahí. Es el punto A. Luego el punto B está en 5,9. Vayan confirmándome si estoy haciéndolo bien. ¿Está bien el punto B ahí, chiquillos? sí, Ahora el C, vemos dónde está el C, está ahí. ¿Está bien el punto C, chiquillos? sí, El punto D, 2,6, ese está ahí. ¿O no? No, 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 no. Ese está mal. Lo vi al revés, parece, ¿cierto? sí. Es 2,6. Ahí. Ahí está, ¿cierto? El punto D. Y el punto E está en 8,6. 8,6. Ahí está.
¿Está bien? Sí. Miren, hay algo que tiene nuestro cerebro que de repente completa las cosas. Sin hacer las líneas, ¿se imaginan que podrá formar esa figura? ¿Una estrella? Una estrella, Lucas también pensaba en una estrella. Comprobémoslo. Miren, el A se une con el B, ustedes pueden hacerlo con regla, les va a quedar mejor. Luego decíamos que se unían en orden alfabético, ¿cierto? Es decir, A, luego la B se une con la B, luego se une con la C. Quedó muy chueca. Vamos a ver si lo puedo hacer con... Hoy borré todo, perdón. Ahí sí. No. Hagámoslo con una línea mejor ahí. Entonces, la B se une con la C se une con la D. Es que voy a borrar la primera para que quede aún más bonito. El A con el B con el C con el D y el D con el E. ¿Y qué decíamos que había que hacer con el último punto, chiquillos? Verlo con el principio. Devolverse al principio, ¿de cierto? Y miren. Parece una estrella. ¿Ven? Qué buena, profe. Es una estrella. Es Patricio Estrella. Una estrella. Ahí le podemos poner, no sé, como los ojos de Patricio, pero le podemos poner cara. Pensé que son como así los ojos de Patricio. Ahí. Hágale los sharps. No me pidan tanto, tío, no sé dibujar bien. Ya. ¿Se dan cuenta, tío, entonces que si seguimos el orden? Porque ¿qué habría pasado si yo dije, ay, no, si da lo mismo, si uno los puntos igual se va a formar? Imagínense, miren, no me hacían caso. Ya. Ay, da lo mismo los puntos. Si los uno así, miren, si los uno así. Ya, ahí. Miren. Otra forma de sección. Pero, espérame, déjeme borrar la Ay, parece F. Ya, Miren, si dije, da lo mismo el orden de los puntos, hagámoslo como yo quiero, nomás, como me tinque. Formamos otra figura, ¿cierto? ¿Cómo se llama la figura? Yes. Sí. ¿Cierto? Pero esa figura no es la que estamos buscando. Nosotros tenemos que seguir las instrucciones de que tenemos que seguir el orden de las letras, el orden alfabético para formar las figuras. Ojo, chiquillos. Entonces la estrella. ¿Por qué? ¿Por qué no es estrella esta figura? Porque se sigue el orden alfabético, es decir, de la A a la A. Hay un micrófono abierto ahí, no sé de quién será. ¿De la A a la A? Claro, como de la A a la A, ¿cierto? A, B, C, D, E y de nuevo la A. ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe, tío, cómo se llama la figura que tiene 5 lados? Porque el triángulo tiene 3, el cuadrado 4 y el 5 Una estrella. una estrella. Pero ¿cómo se llama la figura de 5 lados? Se llama pentágono. ¿Ya? Pentágono. Bien, justo el Joaquín lo dijo, muy bien. Penta es de los que juegan. ¿Alguien juega LOL aquí? Mi hermano juega y digamos que harto lo veo. El pentakill. ¿Ah? ¿Cuánto hace un pentakill? ¿Qué significa? Es como matar a alguien o algo así. ¿Cierto? Porque hay un kill. Pentakill son 5 muertes, ¿cierto? Cuando mata 5 personajes. Penta es 5. Un día les voy a mostrar todas las formas que se puede decir hasta yo me lo sé, hasta de 12. Los polígonos, hasta las figuras de 12 lados. A ver, 5 es pentágono, 6 es hexágono. 4. Ya, para que lo ocupemos en la actividad. 7 es heptágono, 8 es octágono, 9 es eneágono, 10 es decágono, 11 es, no me acuerdo cómo se dice el de 11, y el 12 es el dodecágono. ¿Joaquín? Le quería agradecer por el dato que me dio de lo de pentakill. Sí. Pentas de 5, ¿cierto? Ya, entonces, ¿quedó claro entonces cómo se dibujan las figuras siguiendo esta regla? ¿Ni una duda? No tengo ni una duda. Ya, actividad. Hora de actividad.
Dice, usando los planos cartesianos, ubica los puntos y forma las siguientes figuras. Usen un plano por figura, es decir, la figura 1 en un plano, la figura 2 en otro y la figura 3 en otro y así con los demás. Florencia, Es que, tío, es que yo, o sea, ya no me alcanza para escribir la actividad. no, sigue. Arriba de los planos, escríbanle actividad y vayan haciéndolo mirando mirando la pantalla. Así que yo voy a mostrarles ahí y ustedes lo dibujan después, ¿ya? Ok. Tenemos que escribir solo actividad arriba La del actividad cuadradito. y después van haciendo uno por cuadro. Por ejemplo, la figura 1 ocupan los puntos que están hacia abajo. Luego la figura 2, los que están ahí. Luego la figura 3 y así. Tenemos que hacer el orden de eso. Sí. Ojo, chiquillos, que por ejemplo en la figura 2 se ocupan los puntos de la E Tío, a la I. Pero igual al N unirlos deben unir. 0,0. Ah, tío, entonces, por ejemplo, en la figura 3 tengo que anotar 0,6, así o no. Sí, 9,6. Entonces, pero chiquillos, si se fijan, por ejemplo, la figura 2, 3 y 4 ocupan las letras que vienen del abecedario. Chiquillos, por ejemplo, la figura 2 ocupa la letra E, F, G, H, E, I. Esos puntos los ubican en el plano para la figura 2, pero igual los deben ordenar alfabéticamente. E, F, G, H, I. ¿Cierto? Lucas, O sea que tenemos que hacer cuatro del plano cartesiano. Hay que tipo, hacer uno cada uno. ahí. Ay, ¿Ya? espera. Sí, ya lo entendí. Ya, chiquillos, son las 11:10. Hasta las 11:25 lo vamos a tener 15 minutos para hacer esto. Esto es rapidísimo. Así que, a trabajar. Tío, pero es que no tengo un problema. Tío, Ah, Es que no sé cuál es la primera figura de la 1. la primera figura se arma con los puntos A, B, C, D y E. Y D, perdón. O la figura 2 se hace con los que vienen, la figura 3 con los que vienen. ¿Se fijan? Como que cada uno tiene una lista. ¿Se Sí, entiende? pero es que no sé cómo. O sea, es como que no me da la forma de una figura. Háganlo. Después van a dar cuenta, háganlo y la figura. Y después le voy a explicar los nombres que tienen esas figuras. Joaquín, es que yo no tengo cuadro, entonces lo tengo que dibujar. ya. Pero anda haciéndolos. Así que, a trabajar, tío, sí. Por lo que les había pedido esa tareita para que ganáramos tiempo con eso. Y chicos, a trabajar, 15 minutitos. Profe, no sé qué figura es la primera. No importa que no sepan el nombre, pero más o menos van a darse cuenta que tiene una forma muy particular. Yo les voy a explicar cómo se llaman esas figuras. Joaquín, Ok. Es que lo de figura 1 y figura 2 son en el mismo. no, en ¿En el distintos. mismo? En distintos. ¿Eh? Ah, en Figuras distinto. distintas. Sí, porque si no Pucha, se le van a. entonces voy a tener que dibujar otra. Sí, es que lo que pasa, Joaquín, es que si lo hacen todos en el mismo plano, les van a quedar las figuras encima de otra y no van a poder reconocerlas. Así que justamente para evitar. Oh, profe, me di cuenta que al tiro en la figura 2 es 7,5 y después 5,7. Sí, ¿ven? Era también para que recordáramos lo que estábamos viendo hace un rato, pero de que nos da lo mismo. Tío, ¿Sí? le puedo decir, o sea, que no sé si puedo hacer esto, pero es como que se me imaginó algo. O sea, en la 2 se me imaginó como hacer una casa. Ya, por No ahí sé si lo vamos. puedo hacer. Bien ahí, Flo. Vas bien entonces con el dibujito. Yo, tío, por ejemplo, en la 2 puedo hacer una casa o tengo que hacer sí o sí una figura. Solo la figura que te dé. Después, si quieres, la pones más bonita, pero la idea es que te dé lo que yo quiero que. Espero que les dé. Así que, dale Ah, nomás. ok.
La figura 2 lo tenemos que poner en el plano que yo hice. Sí, Martina. En cada plano pon una figura distinta. Esto está divertido. ¿Le está gustando a ti esta actividad? Sí, pero lo que no sé es ninguna figura. Sí, tío, debo ser sincero y no les puse las típicas figuras, sino que porque también son figuras geométricas que vamos a ir conociendo con el tiempo, pero para que también vean que no todos son rectángulos y cuadrados. Y triángulos, obviamente. Tío, se puso la Pero pantalla en ¿por qué lo blanco. quitan? Al tiro lo arreglo, espérame. Ahí sí. No sé por qué pasa eso, tíos, disculpen. Tío, pasa porque cambia de pestaña. Sí, algo pasa, pero bueno, ahí se arregla. Profe, ¿Sí? la segunda figura me parece conocida, pero no sé por dónde la vi. Ya, ahí les voy a explicar cuáles, pero calma con eso. Tío, me dieron puras cosas así raras. Si yo dije que no eran cosas como, por eso, para que vean que no siempre son rectángulos y triángulos y cuadrados, por eso tienen ese no sé qué, pero tranquilo. Michael, dime. Ya, avanza con las demás. Todavía quedan 10 minutos. Ah, ya terminé. Ya. No importa que no conozcan el nombre, yo ahí les voy a enseñar cómo se llama. Tía, la segunda ya lo he visto, pero no recuerdo cuál es el No se nombre de la preocupen de figura. los nombres y de dónde, por eso, ya, primero ármenla. Yo sé, miren, la verdad que los hice a propósito para que como que pensaran si las han visto en alguna parte, porque son figuras que conocemos. Sí, pero tranquilidad, si ya vamos a descubrir el misterio en un momento más. Terminé. Vamos a dar unos 7 minutos más, 6 minutos más. Lucas, Que yo ya sé dónde he visto la segunda figura. ya. Cuando veamos la segunda figura, Lucas, guárdalo para que nos digas. Pero una ¿Fernando? pregunta, ¿qué hora termina la clase? Por favor, A las 11:30. 11:30. Sí.
Quedan 13 minutos. Vamos a unos 5 más para que terminen Yo y me vamos a dibujarlas. clase, está muy divertida la clase. Yo voy a dibujarlas y te van a ir corrigiendo para que vean cuáles son los que les faltan. Ya, terminen eso. Profe, la clase está súper divertida. Y pues ahora que tenemos, chiquillos, 2 horas, tenemos que aprovechar bien el tiempo y hacer actividades también para que a ustedes les gusten. Así que, tranquilidad. Profe, sorry, se me sacó de la clase. No te preocupes. Martina, Profe, no entiendo algo del plano. ¿cuál? ¿Qué? Que en figura 1 tiene que ser en un plano o los 4 tienen que ser en un plano. No, cada uno en un plano distinto. Ok, gracias. De nada, para que así no se les confundan. Ya. ¿Qué les falta todavía, chiquillos? Por eso les digo, Martina, tranquilidad, que ya les ¿qué son? Me faltan la figura 3 y la 4. Ya, termínela luego, chiquillos. Quedan 5 minutos. De más que alcanza. ¡Listo! Ya. Tres minutos más, chiquillos. ¿Cómo van? Los que les iban avanzando. Terminé. Ya, vamos a esperar a los demás. No te preocupes, Michael, pero ¿estás entendiendo cómo hacerlo? Ya, lo importante es que lo entiendas. Igual vamos a ir revisándolo. Por eso les pedí, chiquillos, que hicieran unos planitos antes. De hecho, les voy a pedir
que para la clase del... cuando nos vemos de nuevo, el día miércoles, tengan hechos también unos 3 o 4 también, ¿ya? Para que ganemos tiempo con eso. Así que por favor les pido que para el día miércoles tengan hechos unos 3 o 4 más, porque el miércoles vamos a empezar a hacer más cosas con esto, vamos a empezar a hacer otras cosas que ya son como el centro de esta parte del geometría. Terminé. Ya, quedan 2 minutos, chiquillos. Sí, Michael, con esto vamos a terminar, vamos a empezar, vamos a revisar la actividad y con eso vamos a terminar la clase por el día de hoy. Así que tranquilo que esto no escribimos nada más, después lo que viene es solamente mostrar los resultados y cómo tendrían que haber Tío, obtenido imagen. Dime. una pregunta, es que después de esta clase, ¿qué viene? No sé, ¿qué clase tienen después, chiquillos? Toca tecnología. Ah, pues la tía Paula. La tía Paula está acá en el colegio también, así que... ¿Qué cosa? La tía Paula ¿Tecnología? está acá en el colegio, así que también va a estar aquí haciendo su clase. ¿No va a tocar tecnología ahora? ¿Y esta es la última clase o no? No sé, ahí tienen que ver sobre algo. Ya, vamos a revisar entonces, chiquillos. Tecnología y música. Y música, con el tío Sebastián, ¿cierto? Sí. Vamos entonces a revisar. Revisemos entonces la actividad para que... Oye, apareció la estrella de nuevo. ¿Por qué aparece por ahí? Espérenme, vamos a borrar. Ahí sí. Vamos a la pizarrita. Ya. La primera, revisamos los resultados aquí, entonces, si tuvieron. Vamos a la primera. La primera que había que hacer tenía... Voy a ir haciéndola yo y comprueben ustedes sus resultados. La primera tenía las coordenadas... Tío, iba en la última. ¿Ya? Vayan prestando atención. Si no terminaron, las pueden terminar después. Veamos. 4,7, esa está ahí. Ahí está el punto A, ¿cierto? 4,9 está acá. 8,1, 8,1 está ahí. Y el 8,3 que está acá. Ese es C y ese es D. Entonces, unamos. ¿Está bien, cierto? Sí, sí, sí. Vamos con la reglita. A, B, C y D. Y luego unimos para allá. ¿Qué formamos ahí, chiquillos? Una forma Como una- rara. Pero, ¿son 2 triángulos o no? Profe, Eso eran 2 triángulos. profe. ¿Ah? Yo lo hice igual, solamente que las letras fueron al revés. A ver, A, B. A mí, mire, Está bien. pero a mí me dio como al revés. Mire. Tienes que revisar entonces cómo lo hiciste, Lucas, porque así tiene que ser, ¿ya? ¿Ya les dio eso, chiquillos? Claro, es como un reloj de arena. Ya, vamos con el siguiente. La figura... No me veo. Recién me di cuenta que estoy con la cámara No, puesta. La siguiente figura dice tío, 7,5, ¿sí? ¿pero qué pasa? Es que a mí no me dio igual. ¿Qué te dio a ti? Me dio a mí, no sé, que me dio una forma como rara, me dio como una tipo silla. No, era así la figura Flo. Así que para que revises cómo van los puntos, ¿ya? Ah, ok. Me salió igual. La figura 2, 7,5, 5,7. Eso ya hemos visto que nos da lo mismo. Luego dice 3,5, va acá. Como una estrella mini.
4, 3, y luego, no le puse las letras. Recuerden que tienen que colocar las letras. A, B, C, D, I. La I es 6, Pero 3. el profe no quiera E, F, G, H, Ay, I. verdad. Gracias, Lucas. Soy Deja, yo. perdón. Muchas gracias, ¿verdad? ¿Ven? Ahí yo me equivoqué también. E, F, G, H, E, I. Siguiendo el orden alfabético. E, F, G, H, E, I. Y la I se unía de vuelta con el E. Como decía la Flo, como una casita. Eso es un pentágono, chiquillos. Así les quedó, ¿no? A mí me dio parecido. A mí me dio No, no les va a parecido. dar igual porque puede que sus cuadritos queden distintos, pero la idea es que le dé la forma. Esa forma les dio, ¿no? O sea, sí me dio la mí misma sí. forma de arriba, pero solamente que yo en la H y en la I levanté ahí, po. Levanté como como un triángulo. Sí, es que lo que pasa es que puede ser por la forma de como hicieron en el planito en su cuaderno, pero esa es la figura que tiene que dar. La siguiente, la A mí me J, 0,6 ahí, 9,6 acá, ¿cierto? 4,1 ahí y 5,1 acá. Esto es J, K, L y M. Ahí está. Iba a Entonces, decir que era un triángulo dado cabeza, pero no. J, K, L y M. Eso daba. Esto se llama Falta la trapecio. punta. Sí, a mí me dio lo mismo. Esta Parece figura se el llama, peso del pecho de Iron Man. esto se llama un trapecio. Así se llama esta figura, trapecio. Y para terminar, N estaba en 0, 0. 7, 6 estaba acá. Y 7,9 estaba acá arriba. 7,9. Ahí. Entonces, esto era N, O y P. Unamos. N, O y P. Y después la P con la del principio. ¿Qué formamos ahí? Esa era muy notoria. Joaquín. ¿Cuál es primero, la X o la Y? Sí, a mí La me X dio lo siempre. mismo. Entonces, ¿esa figura cómo se llama, chiquillo? Conocida por todo el mundo. Un Triángulo. triangulito. Bien. ¿Quedó claro, chiquillo, entonces cómo se hacía esto? Triángulo de forma. Sí. ¿Sí? Sí. Ya, chiquillos, mañana, el miércoles, perdón, nos volvemos a encontrar. Por favor, les pido que hagan unos 4 planos más para que hagamos otras cosas el día miércoles, ¿ya? Así que dejamos la clase hasta Creo acá. que me faltó el 5. ¿No eran 5 nomás? Eran 4, perdón. Eran 4 figuras. Hagan unos 3 o 4 planos más para el día miércoles porque los vamos a ocupar, ¿ya? Así que eso, chiquillos, cuídense mucho, que tengan muy buen día y nos vemos el miércoles. El miércoles nos volvemos a encontrar. Acuérdense de hacer los planitos. Nos vemos. Adiós. Chao. Chao, chiquillos. Que le vaya bien. Nos vemos.